a mí me gustaría empezar esta conferencia leyendo el siguiente titular. La sanidad madrileña lanza un piloto para acercar la medicación a los pacientes con VIH a través de las farmacias comunitarias. Bien, más de 60 pacientes VIH positivos ya tienen acceso a sus medicamentos a través de una farmacia cercana a su casa. Qué importante es, compañeros, asistentes, la continuidad asistencial, sobre todo, ¿no?, en pacientes con alguna enfermedad crónica pues, que requieren unos cuidados específicos, ¿no? Y es esencial que estos medicamentos puedan llegar bien, ¿no?, a las farmacias y tengan una atención integral y efectiva. Pues bien, para hablar de precisamente continuidad asistencial tenemos a nuestros ponentes. María Jesús Escribano, doctora en farmacia, responsable de la asesoría técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Bienvenida. Ana Cordero Guijarro, farmacéutica, adjunta del Servicio de Farmacia de la Fundación Jiménez Díaz. Sandra López Alonso, farmacéutica en el Departamento de Información Técnico Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y por último, José Miguel Rivas Francisco, titular de Oficina de Farmacia de Madrid. Todos ellos nos van a explicar, ¿no?, esta iniciativa llevada a cabo por la Consejería de Sanidad, por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y también por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Así que, sin más dilación, os cedo la palabra. Muchísimas gracias. 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 Vamos a ir pasando la presentación. ¿Vosotros ¿Tenemos el pasador? lo queréis vosotros? Así Yo os creo que podéis sí, ir. que mejor. Muchas gracias. Gracias. Vale. Se está pasando. Ah. Pensaba que lo veíamos Vale, ahí. Sí, vale. no, ahí no se ve. Vamos a hablar, como os decía, la idea es que vamos a hablar de la dispensación de los fármacos hospitalarios en la oficina de farmacia. De esta manera lo que estamos haciendo es acercar esta medicación que habitualmente toma el paciente, la acercamos al domicilio de él. Ya lo puedes Ya. ver. La acercamos al domicilio de él y de esta manera mejoramos su calidad de vida, ¿vale? Entonces, la idea es que estos medicamentos hospitalarios, en lugar de ir directamente al hospital a recogerlos, va a poder seleccionar el paciente la farmacia que más le interese y va a poder ir a ella a recogerlo, ¿vale? Entonces hemos creado un piloto y en este piloto pues se organizó de tal manera que fuera un grupo pequeño de farmacias. Aquí tenemos un farmacéutico que pertenece al piloto, que son 14 oficinas de farmacia, 61 pacientes aproximadamente, y el medicamento que estábamos dispensando hospitalario era Dovato, que es un medicamento que se usa para el virus de la inmunodeficiencia humana. Como nos hemos comentado, aquí estamos organizando el piloto entre tres partes. Una parte es el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, otra parte sería la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, también impulsándolo, y por otro lado el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Entonces, se inició justo hace un año, el 23 de marzo de 2023, y teníamos una plataforma que ayudaba un poco a controlar y a ver la trazabilidad del medicamento, ver en qué situación se encontraba. Desde el inicio, desde el momento que se prepara el medicamento en el hospital, hasta luego que se llama la distribución, lo recoge la distribución, lo entrega en la farmacia y la farmacia lo entrega al paciente. ¿Vale? Teníamos un único distribuidor que en ese momento era Cofares. Vamos a ver un poco, y voy a preguntar a mis compañeros, sobre todo a Ana Cordero, un poco cómo nació esto, cómo fue... ¿Cómo se inició? ¿Cuál fue? Si teníais alguna experiencia nueva o fue antigua, anteriormente ya habíais hecho algo así, no sé. Sí, pues la verdad es que nosotros dentro del servicio de farmacia de cualquier hospital, una de nuestras funciones principales es la dispensación de medicamentos a los pacientes. Antes de la pandemia nosotros incluso ofrecíamos a los pacientes el envío de medicación a través de una empresa de mensajería para acercar también la medicación, pero en este caso principalmente al domicilio del paciente.
Y sí que es verdad que durante la pandemia pues todo se revolucionó muchísimo, a muchos pacientes se les empezó a ofertar esto de forma, digamos, más masiva y, digamos, sin que el paciente tuviese que pagar nada extra. Se acabó la pandemia, entonces nuevo cambio de mentalidad. Esto principalmente nació por parte de la consejería. Y bueno, ahí se puso en contacto con nuestro hospital concreto para hacer este proyecto piloto y con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para un poco organizar el circuito, establecer una forma de trabajar diferente y bueno, se empezó con un grupo pequeño de pacientes, como fue el caso. Realmente los pacientes ya no estaban tampoco en su casa, era una forma después del COVID de acercarle la medicación de forma cómoda, que no tuvieran, porque durante el COVID se les mandaba directamente a casa, ¿no? Los que lo solicitaban, sí. ¿O lo recogían en farmacia? Se daban opción, o sea, se daba la opción. Vale, sí. Para evitar, pues eso, que viniesen al hospital lo menos posible. Sí, claro, para evitar cualquier tipo de contagio. Y desde la oficina de farmacia, José Miguel, ¿qué nos cuentas? Cuando te dijeron que ibas a participar en el piloto, ¿qué te pareció la idea? Pues a mí me pareció absolutamente positivo, porque era abrir la farmacia a un nuevo cauce, que es muy importante que el medicamento hospitalario pudiera estar en ese aspecto aquí reflejado. No salía el medicamento del canal sanitario y la positividad luego se ha manifestado a través del desarrollo del programa, que ahora me parece todavía más positivo. Y es positivo por eso, porque no sale del canal sanitario. La oficina de farmacia, establecimiento sanitario para prestar servicio en elaboración, conservación y dispensación de medicamentos. Positivo para el hospital porque evitaba la masificación posible que pudiera ocasionar este proceso, y positivo para el paciente porque no tenía que desplazarse al hospital y a 2 pasos de su casa le permitía coger su medicamento, otros medicamentos si tenía prescripción. Sí. Y bueno, pues me parece que era una situación absolutamente de integración maravillosa. Sí, la verdad es que fue una buena idea. No sé qué acciones tuvo que realizar el colegio. Sandra, cuéntanos un poco. Bueno, pues el colegio, aparte de iniciar este proyecto con las reuniones iniciales con la Consejería de Sanidad, la Fundación Jiménez Díaz y COFARES, creó un grupo de apoyo formado por mi compañera Rosario Sánchez y por mí para resolver las dudas que tuviesen las farmacias, tener una comunicación directa con la Fundación Jiménez Díaz, resolver las incidencias que han ido surgiendo y, en definitiva, hacer un seguimiento de todo el proceso. Se hizo una reunión inicial con las farmacias, el colegio, la Fundación Jiménez Díaz y COFARES. Se dio ayuda al inicio con las dudas que había con la plataforma Farmavenix. Se solicitó el periodo de vacaciones para comunicárselo a la Fundación y así que el paciente no pudiese seleccionar esa farmacia durante ese periodo de cierre. Y se hizo una encuesta de satisfacción para valorar todo el proyecto. Y en cuanto a la documentación que se les aportó, en esa primera reunión se les dio un documento explicando todo el piloto, cómo iba a ser la recepción del medicamento, la entrega al paciente, haciendo mucho hincapié en la confidencialidad y el tema de las devoluciones. También se les dio una guía de usuario de la plataforma Farmavenix, que es la que se ha utilizado para ver los envíos, registrar las entregas y las devoluciones. Se dio un anexo de adhesión para obtener el compromiso de las farmacias participantes que nos enviaron al colegio firmado y rellenado. Nos pareció interesante hacer un albarán de entrega al paciente de cara a que cuando la farmacia entregase ese albarán, el medicamento al paciente, firmase ese albarán y se quedase con un justificante de esa entrega, aparte de registrarlo en la plataforma. Y durante las primeras devoluciones hubo una farmacia que nos sugirió que también hiciéramos un albarán de devolución. Nos pareció muy oportuno, entonces de esta manera, cuando había que devolver algún envase al hospital, la persona a la que se lo entregaba, en este caso de COFARES, firmaba el albarán y ya teníamos toda la trazabilidad de todo el proceso. Nos encontramos con algunas incidencias, ¿verdad? En el servicio de información técnica del colegio registrasteis, sobre todo al principio, alguna incidencia. Cuéntame un poco qué es lo que encontrabais. Las incidencias han sido pocas y la mayoría se han resuelto en el día.
Lo que pasa que a lo largo del año pues, han sido muy variadas. Principalmente han estado relacionadas con la plataforma, con la recogida de los pacientes o con la devolución de la medicación. Con la plataforma no era una aplicación en sí, era un enlace que te tenías que meter en internet a través de unas claves. Entonces al principio sí que generó algunas dudas de funcionamiento, de contraseñas, alguna farmacia que perdió el enlace. Luego nos comunicó una farmacia que había un envío de un paciente que no estaba en la plataforma. Hablamos con la fundación, que a su vez lo solucionó con la parte de informática. Hubo una vez que Ana se puso en contacto con nosotros porque había una farmacia que tenía varios envases sin dispensar. Entonces, al hablar con la farmacia, sí que lo había dispensado, tenía los albaranes de entrega, pero no lo había registrado en la plataforma. Entonces, hicimos hincapié de la importancia de registrarlo para que todo estuviese perfectamente coordinado. En relación a la recogida de los pacientes, pues al principio hubo pacientes que recogieron la medicación en el hospital porque a lo mejor iban a consulta o por despiste, entonces Ana se comunicó con nosotros para hacer las devoluciones. Hubo una farmacia que nos llamó porque había acudido un paciente a por su medicación, tenía varios paquetes y ninguno correspondía con sus iniciales. Y ya después de revisar todo, vimos que había seleccionado la farmacia incorrecta, la que había dos farmacias en la misma calle con distinto número y había seleccionado otra. Entonces, bueno, se le dirigió a la farmacia correcta y se le explicó que en la siguiente solicitud podía seleccionar la farmacia que estimase oportuno. Luego recuerdo otro paciente que se iba a ir de viaje más de 2 meses, porque siempre se les ha dado medicación para 2 meses. Entonces, como iba a ser para más de 2 meses, hablamos con el hospital y nos dijeron que le remitiésemos al hospital a por la medicación. Y alguna vez que no ha saltado el aviso al paciente en la aplicación, entonces no sabía que tenía ya disponible la medicación. Y por último, relacionadas con las devoluciones, se establecieron 7 días para que si el paciente no había ido a recoger su medicación, la farmacia hiciese la devolución al hospital. Al final las farmacias han alargado ese periodo porque les daba reparo por si el paciente acudía más tarde a por la medicación para que no se quedase sin ella. Entonces, unas veces han contactado con Ana para que avisase al paciente telefónicamente, otras veces a través de nosotros, otras veces ha sido Ana la que ha dicho que ya habían pasado muchos días y que había que gestionar la devolución. Y a veces ha sido a través de la plataforma, otras veces por email, otras veces por teléfono. Esto sí que es verdad que si se amplía a más fármacos, más farmacias, más hospitales y más distribución, habrá que perfilarlo un poco. Lógicamente, es normal en un piloto que haya incidencias. Precisamente para eso hacemos el piloto, para ir viendo un poco qué es lo que tenemos que mejorar para ampliarlo, ¿no? Entonces, bueno, es normal que haya esas incidencias y eso nos ha enseñado también que vamos a poder codificarlas y a lo mejor de esa manera podemos pues, hacer un seguimiento más cercano. Por otro lado, yo quería preguntarle a José Miguel, ¿qué cambio has notado tú en la oficina de farmacia con la dispensación de este tipo de medicamentos? ¿Has tenido que hacer un cambio en el día a día o ha sido como otro medicamento más? Cuéntanos. No, ningún tipo de cambio de nada. El trabajo de la oficina de farmacia es la dispensación, la atención al público, como cualquier otro paciente en cualquier circunstancia. No ha habido que modificar nada. Los programas están muy bien organizados. Nosotros nos adaptamos perfectamente a atender a este paciente y el paciente está encantado de poder recibir al lado de su casa esa medicación. Claro. Es que no ha habido ninguna incidencia ni cambio dentro de lo que es la actividad profesional. Ana, cuéntame, ¿cómo habéis seleccionado los pacientes, las farmacias? Cuéntame un poco el inicio. Pues inicialmente lo que se hizo fue primero plantear la situación. Al ser un proyecto piloto, vamos a tener que concretar muy bien a quién va dirigido y cómo organizarlo. Entonces, idealmente lo que hicimos fue localizar un área geográfica, en este caso fue el Centro de Salud Segovia, los pacientes que estaban o a los que les correspondía este centro de salud. Luego seleccionamos una patología como fue el VIH y más concretamente un medicamento, porque para el tratamiento del VIH hay varios fármacos. ¿Por qué Dovato? Pues Dovato es un medicamento oral
conservación de temperatura ambiente, posología fácil, un comprimido diario, las cajas son pequeñas, fácil manipulación, traslado sencillo. Entonces, una vez que teníamos esto, lo que hicimos fue a todos los pacientes que cumplían estos criterios hacerles una encuesta telefónica para ver cuáles estarían interesados y que firmasen un consentimiento informado, porque al fin y al cabo esto a día de hoy se sale un poco de la práctica clínica habitual, porque el canal normal es que el paciente acuda al hospital a recoger estos tratamientos. Sí, y eran pacientes que ya estaban controlados perfectamente y que seguían la medicación, que no se les olvidaba la dosis ni nada. Sí, pacientes adherentes, Eso con un es. adecuado seguimiento clínico. Vale. Al fin y al cabo el paciente con VIH es un paciente joven, el perfil es un paciente joven, entre 25 40 años es un poco lo normal, con una vida activa completamente normal, sin ninguna, digamos, nada que le limite a hacer absolutamente nada. Ya. Entonces, de estos pacientes, 88 eran los potenciales, a los que llamamos y se los ofrecimos, finalmente fueron 73 los que firmaron el consentimiento informado. Y luego realmente a los que en algún momento se les ha enviado medicación han sido 66, a estas 13 oficinas de farmacia que decidieron participar. Sí. Y lo que no he contado, las oficinas de farmacia también estaban en el mismo área geográfico cercano al Centro de Salud Segovia. Eso también, o sea, Sí. todo estaba, digamos, en el mismo núcleo, tanto Sí. el paciente como la farmacia. Muy bien. ¿Me puedes decir un poco la evolución desde la Fundación Jiménez Díaz, de lo que habéis visto, cómo ha ido evolucionando este piloto? Sí, pues aquí están los datos. Desde marzo que empezamos a enviar la medicación a las oficinas de farmacia, estos han sido los números de envío, pues casi 300. Y devoluciones han sido muy pocas, como decía Sandra, pues o porque algunas veces han sido porque el paciente se confundía y a pesar de haberlo solicitado acudía de nuevo al hospital, con lo cual pues ya se lo entregábamos en el hospital y luego devolvíamos la medicación. Algún paciente también que había seleccionado una oficina de farmacia que luego estaba cerrada en vacaciones y claro, se quedaba sin medicación. Claro. Y tenía que venir al hospital y luego gestionamos la devolución, pero vamos, un 3%, o sea, Sí. algo bastante Bastante bajo y bien, asumible, sí, efectivamente. ¿Qué resultados habéis obtenido en las encuestas de satisfacción que habéis realizado a los pacientes? Nosotros desde el hospital, para conocer un poco, pues eso, la opinión de los pacientes, que al final es por y para quién hacemos esto, hemos hecho 3 bloques de encuestas de satisfacción, una en abril, al poco de comenzar el proyecto, luego en junio y en septiembre. Y seguramente ahora en marzo o abril haremos otra, porque a priori la duración de este proyecto es de 1 año. Entonces ellos lo que perciben es una mejoría, o sea, percibida por el paciente de, pues eso, un 54% de los pacientes indican que mejora su adherencia el hecho de no tener que desplazarse al hospital a recoger la medicación. Lo que principalmente valoran de este proyecto, las principales ventajas, es la cercanía al domicilio, casi esto es como el 80% de los pacientes lo que contestaban. Luego el horario de atención, que por ejemplo cada hospital tiene un horario distinto de atención. Nosotros, por ejemplo, estamos de lunes a viernes, de 9 a 3 y media y de 7 a 8. Una oficina de farmacia ofrece más rango horario. Sí. Y luego también indicaban el menor tiempo de espera a ser atendido. Pues nosotros al final tenemos muchos pacientes, las instalaciones o lo que damos abasto pues es lo que hay y a lo mejor si se reparten estos pacientes en oficinas de farmacia disminuyen la presión para nosotros y el paciente pues tiene que esperar menos y está más cerca. Claro. Y luego la principal desventaja, pues esto lo indicaban como un 20% de pacientes, es la falta de confidencialidad. Esto viene derivado pues que al fin y al cabo las oficinas de farmacia, bueno, no sé todas, pero la mayoría, el sitio en el que se atiende a los pacientes está abierto. Esta enfermedad en concreto tiene mucho estigma, entonces claro, a lo mejor tú estás recogiendo este medicamento, viene tu vecina, pues ya dice, uy, que está recogiendo el del cuarto. Entonces, pues a lo mejor este aspecto se podría mejorar o bueno, no lo sé. ¿Cómo lo hacéis vosotros en el hospital? ¿Cómo...? Nosotros en la fundación, yo hablo de la fundación, nosotros tenemos dos despachos.
de atención a pacientes y claro, es un despacho en el que tú entras y la puerta se cierra. Entonces en ese caso la confidencialidad está asegurada. Es completa, sí. En la oficina de farmacia, si llegas y no hay nadie, pues bien, pero es habitual que haya alguien más. Sí. Pero bueno, que esto solamente lo recalcaban como un 20% de los pacientes, o sea que tampoco es un algo número que excesivo. Y luego preguntamos por el grado de satisfacción y de recomendación y la verdad que se ha cogido con muy buenos números, un 9 puntos sobre 10, o sea que los pacientes están muy contentos. Y luego el NPS, que es digamos, es un estándar de grado de recomendación. Esta pregunta se suele hacer no solamente en el ámbito sanitario, sino también a nivel de consumidores, de supermercados o lo que sea, de con qué probabilidad recomendarías este servicio. Y la verdad que a lo largo del tiempo también se ve como poco a poco también los errores que había dentro del circuito se han ido mejorando y ha ido ascendiendo hasta el 90% de la última encuesta de septiembre. Desde el Colegio de Farmacéuticos también se hizo alguna encuesta. Creo que es solamente una, ¿no, Sandra? Sí, hicimos una que constaba de 2 bloques. El primero iba dirigido a la experiencia que percibían los farmacéuticos de los pacientes y el segundo su propia experiencia. Entonces, desde el punto de vista de los pacientes, un 89% se ha mostrado muy satisfecho con el nuevo servicio ofrecido. El 80% lo considera muy positivo y dice que mejora la adherencia al tratamiento. Un 50% ha hecho alguna consulta sobre aspectos de salud, no siempre sobre el medicamento Dovato, y tan solo un 11% le es indistinto acudir al hospital o a la farmacia. Y desde el punto de vista de las farmacias, el 90% considera muy fácil contactar con el colegio, un 90% ha considerado la recepción desde el hospital y la entrega al paciente también muy fácil. El 80% le ha parecido la plataforma de registro Pharmavenix útil y de fácil acceso. Un 65% no ha hecho ninguna devolución al hospital. Y el 60% considera muy fácil contactar con el hospital, aunque el 10% lo considera muy difícil. Y en general los farmacéuticos han valorado este piloto como muy positivo. José Miguel, ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinan los pacientes que han ido a tu farmacia para recoger la medicación? ¿Qué les ha parecido el piloto? Bueno, yo creo que están francamente encantados, porque el hecho de no desplazarse al centro sanitario, el hecho de bajar y coger su medicación, como digo, a 2 pasos de su casa, el hecho de integrarse también con sus otros medicamentos, porque hay que tener en cuenta ese factor. Hay que dispensarlo todo esto pues con profesionalidad y con un poco tranquilidad y saber estar, porque estás hablando de una situación que a nadie que está a tu alrededor le interesa. Claro. Entonces hay que tener la prudencia necesaria y atenderle como otra persona con otra circunstancia exactamente igual. Y no solamente eso, sino que luego recogen sus otras medicaciones y al lugar a ello. No he visto ninguna incidencia negativa en ese sentido. Y el paciente pues es que repite y está encantado. Con lo cual, a mí me parece que ha sido absolutamente positivo este proyecto. Y espero que pueda evolucionar porque es francamente importante. Sí. Bueno, pues vamos a ver un poco las conclusiones. Realmente lo que estamos consiguiendo con esta continuidad asistencial es la trazabilidad del medicamento. El medicamento sabemos en todo momento por dónde está, desde el momento que se prepara en el hospital hasta que se lleva a la distribución, que llega a la oficina de farmacia y que el farmacéutico lo entrega al paciente. La entrega es eficiente y segura y además hay una doble supervisión y además desde el farmacéutico, tanto desde el farmacéutico de hospital como desde el farmacéutico de la oficina de farmacia. O sea, tenemos a 2 profesionales muy cualificados pendientes de que ese medicamento lo lleve el paciente perfectamente, o sea, con toda la información. La dispensación es una dispensación colaborativa, es un sistema nuevo, por eso es un piloto, y el colegio, en este caso, ha actuado como intermediario entre hospital y farmacia cuando ha habido algún tipo de incidencia. Lo que queremos es que
haya una continuidad, o sea, con este medicamento que estamos dándole desde la oficina de farmacia, no le quitamos que continúe el paciente yendo al hospital cuando tengan que hacerle algún seguimiento. O sea, siempre va a estar de referencia el hospital para cambios de tratamiento, cambio de dosis o revisión analítica o lo que necesite el paciente. En este caso, lo que hacemos también desde la oficina de farmacia, al hacer que se acerque a la oficina que él elige, pues este paciente no va a tener que estar expuesto a cualquier tipo de infección que pudiera a lo mejor coger en un hospital. Ya sabemos que hay veces que es complicado. En cambio, en la farmacia, pues no todos los pacientes nos vienen enfermos. Entonces, pues bueno, hemos encontrado que hay un elevado nivel de satisfacción del paciente, se da una atención farmacéutica desde la farmacia y desde el hospital y una atención sanitaria. También de esta manera conseguimos disminuir la huella del carbono, hacemos que haya menos desplazamientos porque el paciente va a elegir la farmacia que le es más cómoda, la que está o más cerca de donde trabaja, más cerca de la oficina de farmacia o de su casa. ¿Qué posibles mejoras consideráis que podemos hacer para las siguientes fases? Sandra, cuéntanos. A ver, desde mi experiencia y lo que he percibido a lo largo de todo este año, habría que aumentar la digitalización en general. Súper importante que el sistema que la plataforma de registro estuviera integrado en el programa de la oficina de farmacia, que no hubiera que meterse en ningún enlace ni en internet para que fuese fácil en el trabajo diario. Mejorar la comunicación entre todas las partes, en definitiva que sea un circuito perfectamente coordinado entre hospital, distribución y oficina de farmacia. Y dos cosas que nos han transmitido las farmacias en varias ocasiones es poder contactar ellos vía telefónica o con un SMS con el paciente, o que hubiese un recordatorio en la aplicación antes de que se hiciese la devolución al hospital, porque ahora les llegaba un aviso cuando llegaba la medicación a la farmacia, que era los jueves. Pues que a los 7 días o lo que se establezca, que les llegase otro aviso antes de que se hiciese esa devolución. Vale, si hacemos una visión hacia el futuro, yo creo que lo importante sería mejorar la plataforma, porque aunque ha estado muy bien, pero a ver, es una plataforma que ya estaba preparada, en la que el colegio en concreto no ha podido tener cabida y entonces tampoco podía hacer un seguimiento tan exhaustivo de las posibles incidencias que había. Entonces sería interesante una plataforma, ojalá pudiéramos conseguir que la plataforma viniera de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, viniera ya para que todos tuviéramos toda la información del paciente. También, como hemos dicho, sería bueno asignar una serie de códigos a las posibles incidencias para ver qué es lo que tenemos que ir mejorando, porque es un primer paso lo que hemos dado con este piloto, pero deberíamos de continuar caminando. El medicamento debería estar identificado porque, a ver, si empezamos a ampliarlo esto a más medicamentos, lo lógico es que sepamos de qué medicamento estamos hablando y que el paciente antes de salir de la farmacia pudiera abrir y ver si realmente corresponde con la medicación que necesita. Es muy bueno, y eso lo hemos hecho, una comunicación directa con el servicio de farmacia del hospital. Si lo ampliamos ya no sería solo el hospital universitario de la Fundación Jiménez Díaz, serían más hospitales. Por tanto, hay que gestionar esta comunicación con el resto de los hospitales. También que el farmacéutico pudiera seleccionar el proveedor o el distribuidor, porque hemos iniciado con Cofares, pero hay más empresas distribuidoras que podríamos seleccionar desde la farmacia. Y incluso la plataforma podría estar integrada en el programa informático de la farmacia para que fuera más sencilla esa dispensación. Habría que registrar lógicamente las entradas y las salidas, y sería muy interesante que el paciente pudiera recibir este mensaje: ya está disponible la medicación en la farmacia, para que él supiera que ya puede acercarse en el momento que quiera.
De hecho, también puede elegir qué farmacia quiere en cada momento. Si esto se ampliara, se escalara para incluir más patologías, más pacientes, más hospitales, más farmacias y más empresas de distribución, pues sería lo ideal, que no es tan difícil. De hecho, esto en el Colegio de Valencia, he hablado con ellos, y en la Comunidad Valenciana ya se lleva haciendo, y a nivel de Andalucía también. Entonces es algo que sí que se puede escalar, que se puede ampliar, y tenemos que conseguir que se consolide con el tiempo. ¿Cómo lo conseguiríamos? Pues mediante un convenio. Lo ideal sería tener un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde estuvieran implicados todos los agentes, lo que son las farmacias, los hospitales, la distribuidora, y luego ir seleccionando, que eso sería un papel de cada hospital, seleccionar los pacientes que son más adecuados para cada continuidad asistencial. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid queremos también que se valore y se reconozca económicamente esta labor que hace el farmacéutico. No sé hasta qué punto llegaremos, y lo que sí que estamos dispuestos es a preparar unas jornadas de formación en las que las farmacias, que bueno, estamos muy acostumbrados a dispensar medicamentos, pero estos medicamentos son hospitalarios, no los conocemos tantos. No estaría nada mal que preparáramos unos cursos de formación con las patologías que luego tienen medicamentos hospitalarios, como por ejemplo esclerosis múltiple, que además tenemos pacientes que tienen problemas de movilidad, pues les sería muy cómodo el poderlos seleccionar y recoger la medicación en la farmacia cercana. También enfermedades como, tratamientos oncológicos, o migrañas, o hipercolesterolemia, o enfermedades intestinales inflamatorias, o artritis reumatoide. Hay muchos medicamentos hospitalarios que están detrás de estas patologías y que podrían estar encaminados a seguir con esta continuidad asistencial en la oficina de farmacia. Entonces, bueno, yo creo que es un paso más que estamos dando, y ahora llevamos ya un año, sería cuestión de empezar a plantearse cómo seguimos, ¿no? ¿Cuál sería la continuidad de esta continuidad asistencial? No sé si... Un paso más, y qué gran paso. No es solo un paso más, es un paso yo creo que muy importante, sobre todo para este tipo de enfermedades, ¿no?, que llevan ese estigma también, y esto para todos los pacientes yo creo que es una gran iniciativa. Habéis comentado que es una fase inicial, lleváis ya trabajando meses, pero hay más fases. Yo espero que sea todo un éxito el resultado final y se pueda extrapolar a otras muchas enfermedades, que las hay también. Sí, por supuesto. Yo no sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta. Creo realmente que ha sido una conferencia muy interesante. No sé si tenéis alguna duda que haya podido quedar al respecto. Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Hola, Carolina. No se escucha muy bien, compañeros. Hola, Carolina Mosca, que soy de Portugal. Nosotros ya tenemos mucho tiempo los medicamentos en la farmacia comunitaria, y hemos tenido la legislación que ha salido en diciembre, no creo, ¿no? En janeiro. En este proyecto piloto está previsto algún pagamento a la farmacia por el servicio? Eso es lo que estamos intentando, que es lo que hemos dicho al final. Si hiciéramos un convenio con la Consejería de Sanidad y hubiera un reporte, una aportación económica por paciente y mes, sería lo ideal, pero tenemos que sentarnos a hablarlo con la Consejería y plasmarlo en un convenio. Entonces, estamos ahí en vías con estos buenos resultados. Yo creo que debería de ser sencillo, debería ser fácil continuar, y que hubiera una aportación económica. Es que el gobierno que va a aportar mucho dinero. Se han hecho cuentas en Portugal y ha sido muchos millones. Mucho dinero, ¿no? Sí, sí. Claro. Yo sé que en otras comunidades autónomas que sí que se hace, porque como ahora mismo la sanidad
está descentralizada, cada comunidad autónoma tiene potestad para hacer este tipo de cosas. En otras comunidades autónomas sí que se ha llegado a ese acuerdo Sí. y luego en cada comunidad autónoma el acuerdo es diferente. Claro. Entonces, claro, aquí sería pues otra negociación. Sí, nosotros aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el programa de mantenimiento con metadona, sí que hay una aportación económica mensual por ese servicio. O sea que a verla la puede llegar a ver. Entonces es cuestión de un poco, pues eso, hablar con la consejería, crear ese convenio y anotar todos estos datos, a ver si lo conseguimos. Pero sí que es verdad que supondría Se mucho pre- dinero un porque empuje, y claro. además en Madrid hay En la nuestra muchos realidad, pacientes. el pagamento se hace a la farmacia comunitaria y el distribuidor también. En A toda ver, la cadena se ya. hay- Claro, claro. Lo que pasa que el distribuidor no va a cambiar, o sea, en principio el distribuidor es el mismo distribuidor que está sirviendo los medicamentos habituales a la oficina de farmacia y será el farmacéutico el que va a seleccionar qué distribuidor es el que va a recoger esa medicación del hospital y va a entrar como dentro del circuito. Vamos a intentar que eso ya no tenga coste para nadie. O sea, esa parte pero yo sería creo lo que ideal. el distribuidor seguramente también A querrá ver, cobrar. Bueno, pero eso es cuestión de nuestra negociación, Sí. un Es poco verlo. Sería importantísimo ofrecer una nueva fiscalidad para este tipo de medicaciones Sí. tan caras. Claro. Y eso es cuestión que- de negociaciones. Y además Y entonces estamos una a- fiscalidad que no te suba las bases imponibles porque si no, para la farmacia todavía sería más costoso. Claro, Y entonces hay que estudiar eso despacio, Sí. bueno, pero un paso más adelante. también. sí, sí. eso poco a poco. Y Primero además la es- entrega y Eso luego ya es. veríamos. Sí. O sea, Y sí que es verdad que estamos hablando de medicamentos de un alto importe económico. eso es Eso verdad. Alto importe sí, económico, sí, ¿eh? Sí, sí. Son muy caros. Sí, a ver, por no eso- todos, pero son Mm. muy caros, ¿eh? Por eso es bueno seleccionar bien a los pacientes y eso es Claro. una labor de los hospitales, porque claro, si es una persona que es adherente, que va a coger la medicación, la va a tomar, no se le va a Sí. olvidar, no se le va a romper, pues es uno de los candidatos adecuados para hacer esa continuidad asistencial. Sí. Entonces, bueno, yo creo que si vamos todos de la mano, estamos los farmacéuticos de hospital, los farmacéuticos de oficina de farmacia y los farmacéuticos del colegio, yo creo que podemos llegar Sí, a totalmente. avanzar y hacerlo bien. Y la consejería, claro. Y me gustaría Es un pilar apuntar, importante. Claro. una cosa, porque sí que es verdad que de la mano se va, porque cuando se hace esta propuesta de piloto y se presenta a las farmacias, ¿no?, de esta región de Madrid, todas dicen que sí. Es decir, no hay Sí. ninguna que haya puesto ningún impedimento y entonces esto es un ejemplo más de que todos van a una y entonces, bueno, a ver si esto continúa con unos buenos resultados. Ojalá que sí. No sé si hay Ojalá. alguna pregunta más por parte de los asistentes. Pues si no es así, quiero dar las gracias a todos los ponentes. Ha sido una conferencia muy, muy interesante y gracias a Gracias. todos los asistentes también. Quiero recordaros, muchas gracias por el aplauso. Gracias Quiero a ti. recordaros Gracias. que tenéis vuestro pasaporte Ágora. A la entrada se os ha dado ese kit también del viajero. Tenemos 2 talleres más donde vamos a sortear un AirTag, así que os podéis quedar también. Tienen información muy, muy interesante. Y además aquí podéis, a través de este código QR que está en la parte trasera del pasaporte, podéis ver todos los cursos que ofrece Ágora Sanitaria. Cursos actualizados, información puntera para estar a la vanguardia de toda la información sanitaria y farmacéutica. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Gracias. a vosotros.